La marginación a una persona, el aislamiento, la marginación a una persona, que es una de las aristas que se da dentro del bullying institucional, sobre todo de un colegio o universidad, que el mismo contexto de alumnado simplemente cambia de obligación de el Estado a la postulación a un título. Eh, es un acto de tortura psicológica cuando una masa de alumnos deciden aislar a una mujer, a una alumna, a una profesora, a una egresada, a una funcionaria. Es un acto de tortura psicológico, porque está legitimado, porque se justifica. Es una gran pregunta. Los que justifican el bullying y su tortura psicológica están más enfermos que los que hacen bullying. Justificar maltratar psicológicamente a una mujer, justificar aislar a una mujer, burlarse de ella, reírse de los que se burlan de ella, reírse después que se burlan de ella, y el resto de cómplices se queda callado, y la mayoría hace opiniones venenosas, hundiendo más a la víctima del bullying. La marginación, el aislamiento, es una tortura psicológica. De allí a que se legitime una enfermedad social, es una enfermedad psicológica y emocional social. Querer justificar y querer legitimar que se aísle, que se margine discriminatoriamente a una mujer. También cuando dentro del bullying la gente se queda callado cuando uno le habla, que yo lamentablemente en mi grabación de que busco mostrar el bullying de la universidad de profesores en mi contra, tengo muchos personajes de la universidad, entre comillas importantes, grabándolo, que mientras le hago preguntas y le hablo, ellos se quedan mudos, sin serlo. Cuando un ser humano se queda callado frente a otro, en primer lugar es una mala educación. Cuando no te quieren contestar, quizás quieren humillarte en público. Cuando no te quieren contestar a la víctima del bullying, que ellos, en este caso yo lo he vivido 1000 veces, por algo estudio el tema. Cuando los actores que te hacen el bullying no te quieren hablar, cuando tú tratas de dialogar con ellos, quizás las personas que se hacen las sordas, las mudas, cuando tú les hablas, son personas que piensan que son superiores a ti, son personas que piensan que tú no tienes derecho humano, no tienes derecho a la expresión, no tienes derecho a ser escuchado, no tienes derecho a que respondan tus inquietudes, no tienen derecho a que se le dé importancia a lo que tú tienes que hablar, por eso no te responden. Hacer bullying es un acto clasista, es un acto fascista, porque deciden y legitiman hacerle bullying a las personas que consideran que no les sirven a la sociedad,
que no le sirven a la comunidad universitaria, bajo el paradigma que todos los humanos somos iguales. Obviamente los fascistas no respetan eso. Los fascistas como Hitler se creen una raza superior al resto y cree que hay seres humanos inferiores a los cuales no tienen que oír, de los cuales se tienen que burlar, a los cuales tienen que humillar, a los cuales le tienen que hacer bullying, y si le ejercen violencia física, partiendo con empujones, la van a legitimar, porque como ella es una víctima de bullying hace muchos años en la universidad, si la agreden físicamente, también lo van a legitimar, porque como llevan 9 años justificando que la torturan psicológicamente con bullying psicológico, si llega un momento que la agredan psicológicamente, también lo van a justificar. Y bueno, con la idea que partió esta grabación, aislar, marginar a una persona es un acto de tortura psicológico, es un acto de tortura psicológico en banda, es un acto de tortura psicológica con vandalismo, cuando la misma autoridad desde la institución, digamos, colegio, universidad, instituto preuniversitario, ya digamos desde el profesor en adelante, no hacen nada cuando ven que esta persona recibe burla, que esta persona es aislada, que todos hablan veneno en contra de esta persona, que todos justifican en asamblea por qué le hacen bullying a la Nicole Figueroa. Son también los profesores cómplices del bullying en contra de esta alumna. Los profesores que justifican que se torture psicológicamente a una mujer, aislándola, marginándola, son también académicos, porque en la universidad no se llaman profesores, se llaman académicos, también son académicos cómplices del bullying en mi contra. Los funcionarios que en esta comunidad también son como un colegio, creo que son más de 300 funcionarios, que también me hacen bullying. Ya son 3 que me han agredido este año. El tercero que me agredió por segunda vez, uno de los guardias, el Eliseo. Para mí no fue peor la agresión que él me cometió en mi contra el lunes 14 de noviembre del 2016. Lo más asqueroso son los funcionarios que justifican que se agreda físicamente a una mujer en la universidad. Son los funcionarios que justifican la agresión en contra de mujeres. Son los funcionarios que no se dan cuenta que están justificando los femicidios, porque todo hombre que justifica que se agrede a una mujer, justifica el femicidio, justifica que se maten mujeres, justifica que la universidad quiere ser nazi de las mujeres que tienen problemas psicológicos, que la universidad quiere justificar matar a mujeres con problemas psicológicos. Y bueno, ahora voy a parar la grabación. La idea esencial con que comenzó esta grabación, aislar, marginar a una mujer, aislar, marginar a una mujer, es tortura psicológica, es un acto de tortura psicológica vandálica y en masa, de vandalismo en masa. Eso. Espero que esta grabación sea previamente almacenada.